Ok, perfecto. Ok, entonces vamos a continuar. El día de ayer nos quedamos viendo lo que era el trabajo total, el concepto, ¿verdad? Entonces nada más para recordarlo, vamos a representar el trabajo total con una W mayúscula y en la parte de abajo el TOT, ¿verdad? Indicando que es el trabajo total. Y este lo encontramos como la suma algebraica de todos los trabajos que se realizan sobre un cuerpo, que realiza cada una de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo que estamos analizando. Entonces, para poder comprender un poco este concepto, ¿verdad? Y llevarlo a cabo, para afianzarlo, vamos a ver un ejemplo que aparece en el libro de texto, el cual me parece que es bastante completo para que ustedes puedan ir comprendiendo el significado. Entonces, anteriormente hablamos del trabajo, ¿verdad? Que al final lo definimos como la magnitud por el desplazamiento, por el coseno del ángulo que hay entre esos, entre la fuerza y el desplazamiento, ¿de acuerdo? Entonces, vamos ahora a tratar de aplicar lo que es este concepto. Creo que no sé si se escuchó que alguien está pidiendo, ¿verdad? Permítanme. Sí, ok. Entonces, el trabajo que tenemos aquí, ¿verdad? Vamos a tratar de encontrar el trabajo total, aplicar ese concepto. Entonces, nuevamente, como les menciono siempre, es importante que leamos con comprensión, ¿de acuerdo? Entonces, aquí hay una imagen que nos va a ayudar, ¿verdad?, a tratar de entender lo que también está planteando el siguiente ejemplo. Un granjero engancha un remolque que está cargado con leña a su tractor. Observamos el remolque, aquí está la leña y aquí está el tractor. ¿De acuerdo? Entonces, este granjero lo engancha y lo arrastra por 20 metros sobre el suelo horizontal. O sea que él lo va a desplazar, lo desplazó 20 metros. ¿Sí? Lo podemos observar en esta figura. El peso total del remolque y esta carga, ¿verdad? Es de 14.700 newton. O sea que ya me están dando la magnitud que tiene el peso, ¿sí? El tractor ejerce una fuerza constante de 5.000 newtons y esta tiene una dirección que es 36.9 grados, que corresponde a esto, ¿sí? Muy importante, ¿verdad? No sé si hace un momento lo han entendido. Estamos analizando este cuerpo, el remolque, ¿sí? Entonces nos están dando lo que es cuánto se desplazó, cuánto lo desplazó la fuerza que aplicó el tractor. Nos están dando lo que es cuál es la magnitud del peso que tiene este cuerpo, nuestro remolque, y también nos están dando lo que es la magnitud de la fuerza que ejerce el tractor y a qué dirección lo hizo. Una fuerza de fricción de 3.500 newton que se opone al movimiento del remolque. Claramente la fricción, ¿verdad?, va opuesta al movimiento. Si estoy moviéndome hacia la derecha, esperaría que la fricción vaya hacia la izquierda. Ya vamos a observar un diagrama de cuerpo libre. Entonces nos pide que calculemos el trabajo que realiza cada fuerza sobre este remolque y el trabajo total de todas las fuerzas. Entonces, el trabajo de cada una de las fuerzas creo que ya lo hemos hecho, ¿verdad? Entonces vamos a plantear lo que serían los datos. No sé si alguien tiene alguna pregunta de lo que el ejercicio dice. Creo que es bastante claro, ¿sí? Si colocamos los datos, recordamos que S lo reconocemos como el desplazamiento. ¿Cuánto se desplazó, en este caso, nuestra partícula o nuestro cuerpo, que nos estamos refiriendo a este remolque? Nos dice que se desplazó 20 metros, nos dan la magnitud. Tengo lo que es la fuerza del peso. Sí, en este caso yo lo puse de esta manera, pero nada más llamarlo como W es exactamente igual. ¿De acuerdo? Nos dan la magnitud que son 14.700 newton. También tengo la fuerza que ejerce el tractor, que son de 5.000 newton. Y lo hace con una dirección phi igual a 36.9 grados sobre la horizontal. Tengo la magnitud de la fuerza de fricción con una F minúscula de 3.500 newton. Y me preguntan cuál es el trabajo que ejerce cada una de estas fuerzas, claramente sobre lo que es mi partícula, o sea, mi cuerpo, y cuál es el trabajo total. ¿Sí? Entonces, ustedes podrán observar, si luego ven más adelante en su libro de texto, ¿verdad? Este ejemplo,
que hay un diagrama de cuerpo libre. Generalmente, cuando nosotros realizamos ejercicios, ¿verdad? Una de las cosas más importantes es poder ubicar las fuerzas sobre lo que nosotros estamos analizando. En este caso, mi remolque, ¿verdad? Que sería la partícula que estoy analizando, decimos que este se va a arrastrar en dirección X positiva. Recordemos que en este caso solo nos hemos enfocado en lo que son fuerzas constantes y en lo que es un movimiento rectilíneo, o sea que se da en línea recta, ¿sí? Recordemos que hemos tomado esas dos premisas. Entonces, si yo coloco cada una de las fuerzas que están aplicadas sobre este cuerpo, la normal, que es la fuerza que va, en este caso, por la superficie, ¿verdad? Cuando este se encuentra sobre una superficie, mi cuerpo, y va de manera perpendicular a él, tenemos la fuerza de fricción, que va opuesta a mi movimiento, ¿sí? Estoy moviéndome hacia X positivo y la fricción iría hacia X negativo. Tengo también la fuerza que ejerce el peso, ¿de acuerdo? Y tengo la fuerza del tractor, que esta sí me indicó que tiene una dirección de 36.9 grados, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué es tan importante ahora poder verlo? Recordemos de que yo necesito saber cuál es la dirección, ¿sí? Hacia dónde se está desplazando el cuerpo que estoy analizando y también la fuerza que estoy aplicando para ver qué me está generando trabajo. Si yo no lo observo, entonces puede ser que se complique un poquito más. Entonces, cabe resaltar nuevamente que lo pueden observar aquí, que el desplazamiento lo está haciendo en el X positivo. Entonces, cuando nosotros queremos encontrar trabajo de cada una de las fuerzas, yo necesito ver la dirección del desplazamiento respecto a la fuerza que voy a analizar. O sea que voy a colocar este desplazamiento respecto a la fuerza del tractor para conocer cuál es el trabajo que realiza el tractor. Voy a colocar este desplazamiento respecto a la fuerza normal para saber cuál es el trabajo que realiza la fuerza normal y así sucesivamente con cada una de las fuerzas que están actuando sobre mi cuerpo, ¿sí? Entonces, vamos a observar. Recordemos la imagen, recordemos la definición que hemos dicho de trabajo, que esta definición es cuando tengo una fuerza constante y estoy en un movimiento rectilíneo, ¿sí? O sea, en línea recta. Entonces, ¿cuál es el trabajo que ejerce la normal, la fuerza normal? Entonces, para ello, voy a tratar de verlo de esta manera. Mi desplazamiento, tengo la magnitud que son 20 metros, va en dirección X positivo, y si yo coloco, ¿verdad? En este caso, dibujo hacia dónde va la fuerza normal, claramente esta va de manera perpendicular a lo que sería mi superficie. ¿Qué es importante si yo quiero conocer el trabajo? Es la magnitud de la fuerza, o sea, la magnitud de la fuerza normal por la magnitud del desplazamiento, que serían los 20 metros, por el coseno de phi. ¿Y quién es phi? Phi es el ángulo que está entre el desplazamiento y la fuerza que estoy analizando. ¿Cuál es el ángulo que tengo aquí? ¿Qué ángulo es el que tengo ahí? No sé si alguien lo logra observar o estamos perdidos. 90 grados. 90 grados, ¿sí? No sé si los demás pueden observarlo, ¿de acuerdo? Phi es el ángulo que está entre el desplazamiento y la fuerza que estoy analizando, que estoy viendo si realiza trabajo. ¿Y cuánto es el coseno de 90? Es cero, ¿sí? Entonces, finalmente, realmente, el trabajo que está haciendo mi fuerza normal, al final va a ser 0 joules. Aquí yo lo estoy viendo claramente con la definición del trabajo. Si yo también lo pienso, puedo decir, ¿y este remolque se mueve de manera vertical? No, ¿verdad? Entonces, hemos dicho que el trabajo está muy relacionado con lo que es que exista un desplazamiento. Y al no existir un desplazamiento en forma vertical, en este caso, claramente también yo puedo directamente decirlo que el trabajo es cero. ¿Qué pasa con el trabajo del peso? Nuevamente voy a hacer lo mismo. Voy a colocar lo que sería mi desplazamiento, ¿sí? La dirección del desplazamiento en X positivo
y la dirección que tiene la fuerza del peso. Aplico de nuevo la definición de trabajo, la magnitud de la fuerza del peso por la magnitud de S por el ángulo que hay entre ellos dos. En este caso, bueno, aquí en realidad sería menos 90, ¿sí? Pero la función coseno es una función par, ¿sí? Si usted hace 90 o menos 90, al final va a obtener el mismo valor. Recordemos que siempre los ángulos partimos desde esta parte, ¿verdad? Entonces podríamos haber utilizado este, o en este caso que yo utilicé este, pero sí tuvo que haber sido menos 90, ¿ok? Entonces, de igual forma es 0. Entonces, el trabajo que ejerce el peso es 0 joules, ¿de acuerdo? Ahora veo cuál es el trabajo que ejerce, en este caso, la fuerza del tractor. Nuevamente es muy importante. Todo esto que estamos observando viene del diagrama de cuerpo libre. Por eso es importante haberlo observado antes. Aquí nada más está detallando un poco más. Usted realmente no necesita hacer este detalle, ¿verdad? Pero se los quería mostrar más que todo para que lo fueran viendo por partes. Pero en teoría con el diagrama de cuerpo libre usted lo puede ir viendo e ir generando. Entonces, colocamos el desplazamiento, en este caso la fuerza del tractor, ¿verdad? Lleva cierta dirección, que son 36.9 grados, entonces sería lo mismo, la fuerza del tractor, por lo que sería la magnitud del desplazamiento por el coseno de 36.9. Claramente ya el coseno de 36.9, pues sí hay un trabajo que se está realizando, entonces hay que calcularlo, ¿sí? Pero simplemente sería aplicarlo. Y el trabajo de la fricción, de la fuerza de fricción. Coloco mi desplazamiento, que va en la dirección X más, y la fuerza de fricción que va contraria al desplazamiento. Entonces, ¿cuál es el ángulo que hay entre ellas? ¿Cuánto equivale phi en este caso? 180. 180 grados, ¿sí? Entonces, al final usted lo puede sustituir, en este caso el coseno de 180 grados, pues es igual a menos 1. Pero bueno, en general nos damos cuenta que puedo obtener el valor del trabajo de la fricción, ¿sí? Entonces, usted podrá verificar, en este caso por mayor facilidad, he tomado, como les mencionaba, ¿verdad? Es un ejemplo de libro, menciona ya el trabajo del peso, así como de la normal, es 0. Y ya podemos observar por qué. El trabajo del tractor, simplemente sustituimos, los valores los tenemos, nos habían dado ya los datos que la magnitud de la fuerza del tractor era 5.000 newtons, este se desplazaba 20 metros y el coseno de phi, que sería el coseno de 36.9, es 0.8. Nos da este valor, 80.000 newton por metro, y sabemos que newton por metro es igual a joules, ¿verdad? Aquí colocó kilojoules, o sea, dejó el prefijo, ¿de acuerdo? En el caso de la fricción, pues el coseno de phi, como mencionábamos, ¿verdad? Que es 180 grados, el ángulo que hay entre esas dos, entre la fricción y el desplazamiento, es menos 1. Entonces aplico exactamente la definición de trabajo, que sería la magnitud de la fricción por lo que es el desplazamiento por el coseno del ángulo entre ellos. Ya me dieron la magnitud de la fricción, que son 3.500 newtons, por el desplazamiento, que son los 20 metros, por directamente ya el coseno de 180, que es menos 1. Observamos que obtuve un trabajo negativo, y eso ya lo hablamos el día de ayer, ¿verdad? ¿Qué significado y qué hay existencia de trabajo? Puede ser positivo, puede ser negativo o puede ser 0, ¿de acuerdo? Entonces, la fricción realiza un trabajo negativo. En este caso, el valor fue de menos 70 kilojoules. Y el inciso B, que es el concepto que queremos aplicar finalmente, ¿verdad? De todo, es encontrar el trabajo total. Y es simplemente la suma algebraica de todos los trabajos que realiza cada fuerza de manera individual. En este caso tenemos 4 fuerzas que están actuando sobre nuestro remolque, nuestro cuerpo. Sustituimos los valores. Es muy importante que este signo se tome en cuenta, o sea que son 80 kilojoules menos 70 kilojoules. Usted está sumando, pero no puede olvidar el signo, ¿de acuerdo? Porque es un trabajo negativo. Entonces, finalmente, el trabajo total son 10 kilojoules, ¿de acuerdo? Entonces, vemos que el trabajo total, pues, es bastante sencillo, pero depende de que yo haya comprendido cómo obtener el trabajo de cada una de las fuerzas que actúa sobre el cuerpo, ¿sí?
Entonces, para ir avanzando, en la sección 6.2, vamos a ver el concepto de energía cinética y el teorema de trabajo y energía, un teorema bastante importante, para lo cual nosotros queremos observar la siguiente relación, y es que el trabajo total, muy importante, no estoy hablando del trabajo que ejerce una fuerza, sino el trabajo total, ¿sí? Este está relacionado con el cambio en la rapidez del cuerpo. Estoy relacionando dos cosas, trabajo total y rapidez, no velocidad, ¿sí? Entonces, se observa que estos tienen una relación. Observemos el inciso A. Observamos que aquí hay un bloque, hay una persona que está ejerciendo una fuerza con su dedo y claramente esta tiene una rapidez asociada. Si la persona, este se está movilizando hacia lo que sería la derecha, y si usted aplica la fuerza en esta dirección, lo que está haciendo es de que va a provocar un trabajo positivo, porque tanto la fuerza que se está aplicando, en este caso usted está aplicando esta fuerza, ¿verdad? Y se está desplazando en la misma dirección, el trabajo es positivo. Eso lo vimos el día de ayer. Ahora bien, es el trabajo total, ¿verdad? El que estoy tomando en cuenta, no solo el de esta fuerza. Recordemos que también, ¿qué más está actuando? La fuerza normal y el peso. La fuerza normal y el peso, como podemos observarlo, que nada más se está desplazando, tengo un movimiento rectilíneo en forma recta en X positivo, pues no se está desplazando de manera vertical. Así que claramente esos trabajos son cero. Solamente me está contribuyendo esta fuerza, ¿sí? ¿Y qué más observo? De que el bloque, cuando nosotros aplicamos, cuando se aplica esa fuerza con la mano, el bloque va a aumentar de rapidez, ¿sí? Cuando usted está aplicando esa fuerza sobre él y este comienza a desplazarse. ¿Qué pasa en el caso B? Nuevamente, el bloque se desplaza, el desplazamiento es hacia X positivo. La fuerza que estoy aplicando en este caso va contraria. Por lo tanto, lo que yo me espero prácticamente es que el trabajo sea negativo, ¿de acuerdo? ¿Y qué va a ocurrir en este caso con la rapidez? Es como un auto, ¿sí? Si usted viene y empieza, o bueno, pensémoslo de otra manera, usted empieza a detener algo, entonces usted comienza a frenarlo. Entonces él comienza, podría ser desacelerarse, por decirlo de esa manera, o en este caso, si usted está dejando que algo no avance, ¿verdad? Lo empieza a frenar, ¿sí? Entonces, y en el inciso C, imagínese que usted está ejerciendo una fuerza sobre el bloque, en la parte de arriba, ¿sí? Y esta va hacia abajo, lo puede observar aquí. Se sigue desplazando, su desplazamiento hacia la derecha, X positivo. ¿Qué pasaría con la velocidad? ¿Usted cree que cuando aplicó esta fuerza, usted ejerció un trabajo? Entonces nuevamente me lo pregunto, ¿verdad? Si este movimiento es hacia acá, ¿será que en algún momento se mueve de esta manera? Nunca se va a mover, ¿verdad? Está sobre una superficie, podemos observarlo. O sea que aquí el trabajo total es cero. Ni la normal, ni el peso, ni la fuerza aplicada por su mano ejerce un trabajo. ¿Y qué relación tiene que el trabajo total sea cero? Significa que la rapidez del bloque nunca cambió, permaneció igual. Entonces, esa es la relación que se observa. Si tengo un trabajo positivo, lo que yo voy a observar es un aumento de rapidez sobre el cuerpo que estoy viendo. Si yo tengo que el trabajo total es negativo, entonces lo que observo es que ese cuerpo comienza a frenarse, ¿sí? O sea que la rapidez disminuye, podría decirse también. ¿Y qué pasa cuando el trabajo total es cero? La rapidez permanece igual. Entonces veo que hay una relación, ¿de acuerdo? Entonces, para poder observar, claramente queremos llegar a conocer este teorema de trabajo y energía, que justamente como dice su nombre, me relaciona el trabajo total de uno que se ejerce sobre un cuerpo y me relaciona la energía. Ya vamos a ver qué tipo de energía. Entonces, para ello necesito que observemos esta imagen. Aquí tengo un bloque, ¿sí? O un cuerpo de masa M, que a este yo le voy a asociar una rapidez v sub 1, ¿ok? Y está en una posición x sub 1, como una posición inicial. Cuando este objeto se desplace, debido a que se aplicó una fuerza sobre él, por lo tanto existe un trabajo relacionado,
tengo el mismo objeto de masa m, pero que ahora tiene una rapidez v2 y se encuentra en una posición x sub 2, ¿sí? Entonces, estoy analizando este caso. Si la aceleración que tiene esta partícula al momento de analizar aquí es una aceleración constante, entonces voy a aplicar lo que sería la segunda ley de Newton. La fuerza neta, ¿verdad? Aquí coloqué la palabra neta nada más para que no lo olvidaran, pero generalmente el libro solo utiliza la F mayúscula. Pero si nosotros recordamos la segunda ley de Newton, recordemos que es la sumatoria de fuerzas, ¿verdad? Entonces, la fuerza neta es igual a la masa por la aceleración que está en X. Nuevamente, ¿por qué estoy analizando solo en X? Recordemos que sigo todavía en un movimiento rectilíneo, en una sola dirección, ¿de acuerdo? O sea, solamente en línea recta. Entonces, aunque mi fuerza tenga aporte en Y, no estoy viendo esto, solamente estoy viendo lo que me está atribuyendo al trabajo. Entonces, ya hemos explicado, ¿verdad?, lo que está pasando aquí. Voy a utilizar una ecuación de aceleración constante, porque es justamente lo que está pasando en esto. Creo que estas sí ya las han visto en cinemática, donde usted miraba que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado, más 2 veces la aceleración que tiene por la diferencia que tenía de su posición final menos la posición inicial, ¿sí? Ahora bien, va a ser un poco confuso estar utilizando estas unidades de esta manera, ya que ya hemos llamado a S, ¿verdad?, que es el desplazamiento asociado cuando hablo de trabajo. Entonces vamos a sustituir esas variables. En vez de poner B o X, que se refiere a la velocidad, perdón, en este caso rapidez inicial, entonces le voy a poner B1. En vez de poner Bx, entonces voy a colocar B2. Y en vez de colocar la diferencia, ¿verdad?, entre los desplazamientos, ya sé que eso equivale a S, que es el desplazamiento que tuvo finalmente mi cuerpo que estoy analizando. Entonces, estas variables que estoy cambiando, las voy a colocar aquí. O sea que en vez de colocar bx al cuadrado, yo voy a colocar b2 al cuadrado, ¿sí? Y es lo que voy a observar acá. B2 al cuadrado es igual a B sub 1 al cuadrado más 2 por AX por S, el desplazamiento. Ahora bien, a mí lo que me interesa conocer es la aceleración que lleva en X. Recordemos que hemos dicho que esta aceleración se mantiene constante. Entonces hacemos el siguiente despeje, ¿verdad? Despejamos para A sub X. Si lo sustituimos en la segunda ley de Newton, ya partimos de esa relación, ¿verdad? Es lo que estamos tratando de encontrar. Tenemos que la fuerza neta es igual a la masa por la aceleración que tiene en X. Eso es igual a la masa y la aceleración en X es igual a esto que está aquí, ¿verdad? Que es la velocidad que tiene en la posición 2 al cuadrado menos la velocidad en la posición 1 al cuadrado sobre 2 veces el desplazamiento. Aquí se hace como quien dice un arreglo, no sé si alguien lo logra ver, nada más voy a pasar la S hacia este lado, observan que me queda fuerza neta por desplazamiento, es igual a un medio de la masa por la velocidad 2 al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad, la rapidez 1 al cuadrado. ¿Sí? No sé si se habrán perdido un poco o algo así, pero al final más que todo lo que deseamos claramente es tratar de llegar al teorema de trabajo y energía. Ya vamos a ir viendo. Si estamos tratando de llegar a esto, no sé si hasta este punto alguien reconoce algo de lo que está escrito ahí, de lo que hayamos visto. Y voy a tratar de subrayarlo. ¿Alguien sabe qué es la fuerza neta por S? ¿No tenemos idea? No es el trabajo. Es el trabajo. Pero si es la fuerza neta, ¿qué sería? ¿El trabajo nada más de una fuerza o el trabajo total? El trabajo total. ¿Sí? No sé si los demás podemos observarlo. ¿De acuerdo? Entonces,
esto que he llegado, a esta expresión que he llegado a esta parte, es el trabajo total que es realizado por todas las fuerzas que actúan sobre la partícula que yo esté analizando. Y vamos a aprender un nuevo concepto. Esto sí que no sabemos qué es. Un medio de la masa, en este caso he subrayado esto, pero ya vamos a ver, por la rapidez al cuadrado. Esto que está aquí, nosotros lo vamos a conocer como energía cinética. Y lo vamos a representar con una K mayúscula. Esto que está acá, un medio de m por la rapidez 2 al cuadrado, también es energía cinética. Esta energía cinética se refiere al final del desplazamiento y esta es la energía cinética al inicio del desplazamiento. ¿Sí? Entonces, nuevos conceptos. El concepto de energía cinética con una K referida a la partícula, ¿verdad? Observamos que depende de la masa de la partícula y de la rapidez que ésta tiene. Entonces, yo tengo una energía cinética al inicio de mi desplazamiento y una energía cinética asociada al final del desplazamiento. ¿Sí? Entonces, ese nuevo concepto, ¿verdad? De energía cinética, vamos a tratar de analizarlo. Al final tengo que K es igual a un medio de la masa por la rapidez al cuadrado. Esto es energía cinética. Entonces, ¿qué es la energía cinética? Es una cantidad escalar. Ya hemos dicho, ¿verdad? Que en escalar, pues nada más yo lo que tengo es tengo un número con una unidad, ¿sí? No me indica ninguna dirección ni ningún sentido, ¿de acuerdo? Solo depende de qué? De la masa y de la rapidez que tiene la partícula. No depende de la dirección del movimiento, ¿sí? O sea que no está asociada si va hacia el norte, hacia el sur, si va en X positivo, en X negativo. Nunca puede ser negativa. No sé si ustedes pueden observar la expresión, que claramente nunca va a quedarnos una energía cinética negativa. Y para que esta sea cero, ¿qué indicaría si este valor es cero? La energía cinética, que está relacionada con rapidez, en este caso está relacionada con el movimiento también, podríamos decirlo, entonces significa que nuestro objeto o nuestra partícula está en reposo, no se ha movido, ¿sí? Entonces, estos son como quien dice los puntos importantes a tomar en cuenta cuando hablamos de energía cinética. Es el nuevo concepto que hemos implementado. Ahora bien, con la deducción anterior, realmente lo que nosotros hemos obtenido es el teorema de trabajo y energía. Es el teorema que me relaciona el trabajo total con un cambio en la energía cinética, ¿ok? Entonces, el trabajo total, ya como lo vimos anteriormente, ¿verdad? Es esa fuerza neta por el desplazamiento y la energía cinética es, aquí lo que tenemos es un cambio, porque tengo la energía cinética al final del desplazamiento menos la energía cinética al inicio del desplazamiento. También se suele colocar como un delta K, ¿ok? ¿Qué significados puedo yo tener de este W total, o sea, del trabajo total? Si el trabajo total me da un valor positivo, entonces, ¿qué significa? Significa que la energía cinética al final del camino claramente aumentó. O sea, este valor tuvo que haber sido mayor para que al momento de generar esa resta, pues me quedara positivo. ¿De acuerdo? Entonces, significa que la partícula tuvo una mayor rapidez al final del desplazamiento. ¿Sí? Si el trabajo total es negativo, este valor, o sea que la energía cinética disminuyó. O sea que este K1 fue mayor que K2. ¿De acuerdo? O sea que la partícula tuvo una menor rapidez al final del desplazamiento. Y también el trabajo total puede ser igual a cero. ¿Qué significaría que fuera igual a cero? Que la rapidez nunca cambió. O sea que K2 y K1 tuvieron que haber sido iguales. Aunque hubo un desplazamiento, bueno, en realidad no hubo un desplazamiento porque el trabajo total fue cero. Entonces tenemos que K2 menos K1 tuvieron que haber sido iguales para que eso nos diera cero. Muy importante, y se los remarco en la parte de abajo, ¿verdad? El teorema de trabajo y energía solo nos indica los cambios en rapidez, no en velocidad, pues la velocidad es una cantidad vectorial, ¿sí? Y la rapidez, no. ¿Ok?
No sé si a esta parte tenemos alguna pregunta, porque este teorema realmente es muy importante. Si se dan cuenta, yo puedo relacionar el trabajo total sobre un cuerpo y la energía cinética relacionada. O sea que si tengo datos de uno, puedo llegar al otro, ¿de acuerdo? Es un teorema que usted sí debe de comprenderlo bastante y es bastante aplicado en muchos ejercicios que tenga que realizar, ¿de acuerdo? Entonces, como les he mencionado siempre, si tienen alguna pregunta, no duden en hacerla. ¿Cuáles son las unidades de la energía cinética y del trabajo? Pues, ¿qué pensarían ustedes? Si el trabajo total es igual a delta K, ¿cuáles serían las unidades que tiene la energía cinética? Ya sabemos cuáles son las unidades del trabajo, que son los joules, ¿de acuerdo? Entonces, claramente, si aquí tengo una igualdad, lo que tiene más sentido, y es lo único que podríamos decir, es que delta K también tiene unidades de joule. ¿Ok? Entonces, podemos observarlo. La relación que cumple y que al final llegamos, ¿por qué razón también es igual a un joule? Un joule sabemos que es igual a un newton por metro, ¿sí? Fuerza por distancia. También es igual a newton, nosotros sabemos que es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado y multiplico siempre por el metro de la distancia. Y esto al final equivale a 1 kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Esto que está aquí, si se dan cuenta, son las unidades que ustedes obtendrían acá. Masa, que es kilogramos, y la velocidad que se da, en este caso, en metros sobre segundos, y elevada al cuadrado. Entonces nos queda 1 kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Y esto pues nada más como lo utilizan en el sistema británico, si necesitase alguna conversión. No le vamos a tomar mucha importancia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las unidades importantes? Yo siempre el trabajo y la energía cinética la represento en joules. Muy importante. Y observar estas relaciones mientras yo esté realizando los ejercicios para que yo pueda comprender que las unidades que estoy utilizando realmente llego a esto, ¿verdad? Vamos a utilizar un ejemplo que aparece en el libro de texto para poder aplicar, de qué manera a veces podemos aplicar lo que sería el teorema de trabajo y energía, ¿sí? Ok, vamos a ir al mismo ejemplo del remolque. Voy a utilizarlo para que nos ahorremos tiempo de no iniciar desde cero. Entonces, en este caso, ahora vamos a tener una premisa nueva. La premisa nueva es de que ahora vamos a decir que en el momento donde el desplazamiento prácticamente era cero, o sea, no se había desplazado, tiene una rapidez inicial v sub 1, que es igual a 2 metros por segundo. Y vamos a decir que después que este vino y se desplazó 20 metros, ahora le vamos a asociar una rapidez v sub 2 que no conocemos. Y eso es lo que me está planteando. Entonces, si yo aplico los datos, ¿qué datos conozco de lo anterior que me pueden servir, verdad? Sé que el trabajo total, porque lo sacamos, si recordamos el ejercicio, era 10 kilojoules, la suma de todos los trabajos sobre este remolque. La rapidez 1 que me está dando, ¿verdad? O sea, al inicio es 2 metros por segundo y me está preguntando cuál es la rapidez que este va a tener al final que se realizó el trabajo, ¿ok? Entonces, para esto, voy a partir y voy a tratar de utilizar lo que es el teorema de trabajo y energía, que me relaciona el trabajo total con la energía cinética asociada a la partícula. ¿Okay? Esta es la definición que acabamos de definir. Voy a asociar V sub 2 como quien dice al final del camino y V sub 1 al inicio. Aquí tenemos un esquema, quizás nos ayude un poquito más, ¿verdad? Porque al final lo que me interesa es el remolque. Al inicio del remolque, yo lo que tenía era una posición x igual 0, ¿verdad? Y tengo esta rapidez. Luego que este tuvo otra posición x diferente, ¿verdad? Se desplazó en realidad 20 metros. ¿Cuál es la rapidez que tiene en este momento? Eso es lo que me está planteando, ¿sí? Entonces, claramente aquí yo tengo que relacionar un poco lo que es el trabajo con la energía para poder encontrarlo. Y ya vamos a ver por qué. Entonces, vamos a encontrar la energía cinética, tanto la inicial como la final, para poder saber cuál es este valor de esta velocidad,
para saber cuál es el valor de esta rapidez 2, ¿de acuerdo? Entonces, hay un dato que tenemos que recordar, eso está en el ejercicio, usted puede retomarlo, que nos dieron que el peso del remolque es 14.700 newton. ¿Qué datos necesito yo para calcular energía cinética? Masa y rapidez, ¿sí? Claramente no sé la masa, porque el ejercicio inicialmente no me lo dio, pero sí me dio cuál fue el peso que tenía todo este remolque, que era 14.700 newtons. Entonces lo que voy a hacer es utilizar esta expresión, ¿verdad? Sabemos que la fuerza gravitacional es masa por gravedad que actúa sobre un cuerpo. Entonces la masa va a ser este W sobre la gravedad. Entonces la fuerza que ejerce el peso, que son 14.700 newton, sobre la gravedad y me dan 1.500 kilogramos, ¿de acuerdo? Y esto lo hago porque claramente necesito el valor de la masa para conocer la energía cinética, ¿sí? Realmente ustedes dirán, yo no necesito conocer K1, por ejemplo, ¿sí? Porque K1 realmente no me interesa. A mí me interesa conocer este valor, ¿verdad? Necesito conocer la rapidez 2. Vamos a ir viendo por qué razón se hace de esta manera y lo vamos a ir observando, que al final, ¿por qué lo estoy sacando? Entonces voy a obtener K1, aplico, ¿verdad? K1 es un medio de la masa por la rapidez 1 al cuadrado. Simplemente sustituyo un medio, la masa son los 1.500, por la rapidez 1. ¿Cuál es la rapidez 1? 2 metros sobre segundos. Lo coloco, esto va al cuadrado, al final me quedan 3.000 kilogramos por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Y yo recuerdo que estas unidades, usted lo puede ver, es newton por metro o directamente esto equivale a joules. ¿Sí? Recordemos, energía cinética se da en unidades de joules. Si continúo, ahora quiero sacar la energía cinética final, que sería K2, pues nuevamente K2 es un medio de la masa por la rapidez 2 al cuadrado. Sería un medio de la masa y esta pues no la conozco. Ahora bien, claramente mi intención es poder conocerla, ¿verdad? Es lo que me está solicitando el ejercicio. Si ustedes ven esta fórmula, yo no la puedo utilizar y jamás voy a poder conocer lo que sería la rapidez 2, pues ocurre que hay dos variables que yo no conozco. Yo no conozco K2, ni tampoco conozco la rapidez 2. ¿Y qué sucede? Yo creo que sí, ya esto estamos bastante relacionados, ¿verdad? Cuando queremos resolver, si lo viéramos del punto de vista de ecuaciones, si yo no conozco dos aspectos, significa que yo necesito de otra ecuación. Necesito otra ecuación que me ayude, luego usted ya teniendo las dos ecuaciones, ¿verdad? Que me ayude a poder encontrar una de esas dos. Ya sea que usted lo haga por sustitución, lo haga por igualación, al momento de resolverlos. Entonces, yo recuerdo el teorema del trabajo y energía cinética, que me dice que el trabajo total es igual al cambio en las energías cinéticas, K2 menos K1. Voy a despejar para K2, que es el que me interesa, me queda que es K1 más el trabajo total y puedo sustituir los valores, pues los conozco. He sacado K1 anteriormente y el trabajo total lo conozco del ejercicio que resolvimos, ¿verdad? Al inicio. Entonces, sustituyo los valores y me da 13.000 joules. O sea que ahora yo conozco cuánto es K2. Usted tiene varias opciones de resolver, ¿verdad? Esto representaría mi segunda ecuación. Esta es mi primera ecuación y esta es mi segunda. Usted puede sustituir, por ejemplo, ya que conoce el valor de K2 aquí, o usted puede igualar. En este caso yo lo hice a través de la igualación de ecuaciones, o sea que K2 es igual a K2, K2 es esta expresión y también K2 es igual a 13.000 joules, ¿sí? Entonces nada más realizamos el despeje, ¿verdad? Para la rapidez 2. No sé, usted lo puede observar aquí, ¿verdad? Nos queda 13.000 joules, un medio por 1.500 son 750 y esto queda en unidades de kilogramos. Para que usted pueda ver, porque yo creo que si usted a veces mira esto como joules sobre kilogramos, queda un poquito como, ¿y qué unidades tiene la rapidez? ¿Cómo sé qué unidades me quedan? Entonces, por eso también es importante que usted recuerde que los joules, pues, son
kilogramos por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Es importante recordar esas relaciones y que nos pongamos, como quien dice, a tono con ellas para que yo pueda observar realmente cuando los use. Entonces aquí se los coloco. Un joule es igual a un newton por metro, que es igual a 1 kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. La respuesta da 4.2 metros sobre segundos y al final pues claramente podemos ver que usted puede tachar unidad de arriba y abajo, ¿verdad? Y en eso de metros cuadrados sobre segundos cuadrados por la raíz, entonces usted solo le quedan a la 1, ¿sí? Eso lo puede resolver luego en su calculador y va a observar que nos da 4.2 metros sobre segundos. La rapidez, 2, que era justo lo que necesitábamos. Entonces ve cómo el teorema de trabajo y energía claramente sí nos permite relacionar y encontrar cosas que antes no estábamos analizando o que no mirábamos que había una relación con ellas. Y algo muy importante, hemos visto trabajo y energía cinética tomando, como quien dice, una masa puntual. Hemos hablado solamente de partículas o de un cuerpo. Observemos este caso. Aquí hay un niño que se encuentra patinando, ¿sí? Entonces, ese niño que está ahí no vamos a tomar en cuenta la fricción, ¿de acuerdo? Claramente él se desplaza, ¿verdad? Imagínense que usted se encuentra en patines, usted generalmente lo que hace es que, como quien dice, se va a dar un empujón con su mano o ejerce una fuerza con su mano que le va a permitir desplazarse, ¿verdad? Y andar aquí en los patines. ¿Qué fuerzas son las que nosotros vamos a observar? Claramente, si en este caso el niño nosotros lo tomáramos como una masa puntual, ¿sí? Algo que vamos a ver que no está bien, claramente está un peso, ¿de acuerdo? Que está actuando sobre él en esta dirección. Tenemos la fuerza que él está aplicando cuando él coloca su mano. Y tenemos lo que serían dos fuerzas normales, que en este caso al ser dos patines, claramente cada uno, ¿verdad? Ejerce una y al encontrarse sobre una superficie. Ahora bien, recordemos que estoy viendo lo que es trabajo, ¿verdad? Entonces, el niño solamente se está desplazando de manera horizontal. Por lo tanto, tanto lo que es W como las normales no me efectúan trabajo. Lo puedo ver desde esa manera, ¿sí? El movimiento va hacia esta dirección. Ahora bien, esta fuerza que tenemos aquí, ¿verdad? Que va hacia la derecha, que es la que le permite que él se desplaza, ¿verdad? Tampoco realiza trabajo. ¿Y qué es lo que sucede? Justo en el instante que el niño coloca su mano sobre esta pared, ¿cómo se encuentra la mano? Estacionaria. La mano no se está moviendo, no está ejerciendo, no se mueve mientras esta hace una fuerza. Cuando el niño presiona su mano sobre la pared, esa mano está estacionaria y es el momento cuando está actuando la fuerza que le permite moverse. Y si entonces decimos que son las fuerzas que yo estoy observando, ¿verdad? Ninguna de esas realiza trabajo, ¿cómo entonces el niño se desplaza? Y ahí es donde nos preguntamos. Recordemos que siempre que existe un desplazamiento hay un trabajo asociado. Entonces, aquí es donde nos damos cuenta que no es correcto representar al niño como una masa puntual, sino que realmente hay diversas partes del cuerpo de él, ¿verdad?, que están ejerciendo fuerzas. Podríamos verlo de esta manera. Esta es como quien dice, la mano es como una parte externa, ¿verdad?, por decirlo de esa manera. Y justamente esta no realiza trabajo, pero hay otras partes de él, ¿verdad?, que lo componen, que sí están realizando el trabajo que permite el movimiento. Entonces, todo lo que nosotros hemos visto anteriormente, para que quede igual claro, han sido tratando cualquier cuerpo o las situaciones que estamos tratando como una partícula, como una masa puntual. Pero vemos que eso no funciona en todos los casos. Realmente no estaría segura si en su examen tomen en cuenta, o en este caso, tomen en cuenta estos casos, ¿sí? Eso sí, no sé si Miguel lo sabe, pero sí sé que nada más sí es algo que lo mencionan, ¿verdad?, en la sección, y que es muy importante que usted lo piense, ¿verdad?, de que no debe tomar todo como una masa puntual, porque van a llegar casos como estos donde se va a dar cuenta que prácticamente pareciera que no tuviera sentido, porque usted dice, nada de estas que yo estoy observando realiza trabajo, y se debe a que, en este caso, pues el niño no lo puedo tomar como una masa puntual, ¿de acuerdo?
Para ir viendo, ya sé que solo tenemos 10 minutos, pero bueno, en la sección 6.3, anteriormente, y espero que haya quedado bastante claro, estamos hablando de trabajo y energía cinética, pero hemos visto trabajo nada más cuando hablamos de una fuerza constante. Si entendemos que la palabra fuerza constante significa que aunque se desplace tantos centímetros, la fuerza continúa siendo del mismo valor su magnitud. O sea que al inicio era 5 newtons, por ejemplo, en x igual 0 y llegó a x igual 10, sigue siendo 5 newtons. O sea, una fuerza que se mantiene constante durante todo el desplazamiento y en un movimiento rectilíneo, o sea que se ha dado en una línea recta, ¿sí? Esas han sido las dos premisas que hemos utilizado todo el tiempo y las hemos dado por ciertas, ¿verdad? Y de esa manera hemos analizado el punto de vista del trabajo. Ahora bien, ¿qué sucede cuando usted, por ejemplo, estira un resorte? Algo como esto que se ve aquí, ¿sí? Yo creo que ha de conocer bastante los resortes, ¿verdad? Y que esto vienen y cuando usted lo jala tienden a comprimirse, o usted viene y lo estira y tiene que ejercer una fuerza bastante, algo elevadita, por decirlo de esa manera. Esa fuerza que usted está ejerciendo aquí no es una fuerza constante, es una fuerza variable. Y claramente usted desde lo que podríamos llamar una posición de equilibrio, ¿verdad? A una posición donde el resorte pues no se está moviendo, y cuando usted aplica esta fuerza, este empieza a desplazarse, usted está aplicando un trabajo. Pero lo que está ocurriendo ahora es que la fuerza que se está aplicando varía, no se mantiene, no es la misma la fuerza que aplicó aquí que aplicó al final, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esos son los casos que vamos a tratar de analizar. ¿Qué pasa cuando la fuerza ya no es constante? ¿Qué pasa con el trabajo y con la energía? Entonces, para ir haciendo cambios que no sean tan drásticos, entonces vamos a tomar la fuerza variable, pero siempre vamos a seguir hablando de un movimiento rectilíneo, o sea, en línea recta. Entonces, tengo esta partícula que está aquí. Al inicio de esta posición, x sub 1, hay una fuerza ejercida que le vamos a llamar F1 en x. Al final de que este se haya desplazado, llega a un x sub 2 y hay una fuerza que le vamos a llamar F sub 2 en x. Una fuerza variable. Claramente esta fuerza es distinta a esta fuerza. Igual podemos observar, ¿verdad? Que cuando nosotros dibujamos, pues esa tiene mayor magnitud, esa tiene menor magnitud. Algo importante que ustedes se preguntarán, observan que aquí se coloca directamente X, ¿verdad? Recordemos que estamos en un movimiento rectilíneo y estamos asumiendo, cuando hablamos del trabajo, nada más me interesa la parte de la fuerza que contribuye a la dirección del movimiento. En este caso es en X, ¿de acuerdo? Entonces, aunque esto tenga un ángulo, la fuerza que esté aplicando, siempre la que usted tome en cuenta es la que va en X, o en este caso la que va aportando a mi desplazamiento. Por eso es que el libro directamente lo escribe en X. Entonces, aquí lo que usted observa en B es una gráfica donde aquí tenemos lo que sería la fuerza, ¿verdad? En función de X, del desplazamiento. Usted inicialmente se encontraba en una posición con cierta fuerza y esta fue variando alrededor del tiempo. Usted aplicó una fuerza que varió, que fue necesaria para poder generar un cierto desplazamiento. En este final del desplazamiento x sub 2 hay una fuerza correspondiente. Eso es lo que queremos analizar. ¿Cómo yo puedo conocer o de qué manera se aplica el trabajo a casos como estos? Entonces, creo yo que usted lo recordará bastante bien un poco, ¿verdad? Como les mencionaba, bueno, cálculo 1, ¿verdad? Un poco acerca de integrales. Entonces, vemos este ejemplo y nosotros lo que podemos hacer es dividir nuestro segmento, el cual representa el trabajo que ha realizado, ¿verdad? En este caso, dependiendo de quién estemos hablando, ¿verdad? El trabajo que se realizó sobre cierto cuerpo. Entonces, lo que nosotros podemos ver es que yo puedo dividir esta zona en diferentes segmentos. Cada vez, obviamente, entre más pequeños, más precisión voy a tener. Y a cada segmento le voy a llamar, por ejemplo, delta XA, delta XB, etcétera. Podemos observarlos aquí, ¿sí?
Es como que usted hizo pequeñas divisiones y claramente a cada delta X, o sea, a cada desplazamiento pequeño que usted está tomando de ese segmento, hay una fuerza promedio que se aplicó durante ese desplazamiento. Lo mismo pasará aquí. Durante este desplazamiento existió una fuerza promedio, en este caso FBX, por ejemplo, asociada a delta XB, que se realizó durante este momento, luego se tiene otra y así sucesivamente. Entonces, según la definición del trabajo, yo tendría que ser esta fuerza relacionada al desplazamiento más la siguiente fuerza, ¿verdad? Promedio en este espacio relacionada al desplazamiento que hubo y así sucesivamente. Ahora bien, ¿qué pasa? Y es lo mismo cuando nosotros llegamos al concepto de integrales, ¿verdad? Cuando el número de segmentos, o sea, esta cantidad de segmentos que usted tiene que realizar se vuelve muy grande debido a que quizás el desplazamiento que ha sido, ¿verdad? Aquí se ve una imagen algo pequeña, por decirlo de esa manera. Usted necesita hacer más segmentos y que el ancho de estos segmentos sea muy pequeño, claramente estos valores pueden ser demasiados. Entonces, esto se convierte de una manera más compacta a lo que sería una integral, ¿sí? Una integral que estaría evaluada desde la posición inicial hasta la posición final y que estamos evaluando la fuerza promedio sobre ese diferencial de desplazamiento que hubo. Entonces, esta sería la definición que utilizaríamos cuando nosotros tenemos una fuerza variable, siempre tomando en cuenta un desplazamiento rectilíneo, o sea, siempre en la misma. Es muy importante que esta definición, ¿verdad? Y al final también creo que con la imagen hay dos formas de que nosotros podemos interpretarlo. Lo primero es de que el trabajo total que se está realizando, ¿verdad? Por la fuerza, representa el área bajo la curva. Al ser una integral, claramente, como les mencionaba, ¿verdad? En cálculo 1, que se nos muestra el área bajo la curva que se encuentra entre las posiciones iniciales y finales. Entonces, una es que podemos interpretarlo de esa manera, que el trabajo total, cuando yo tengo una fuerza variable, es equivalente a que yo encuentre el área bajo la curva entre la posición inicial y final. Y otra forma de interpretarlo también es como que el trabajo, ¿verdad? Es igual a la fuerza media que actúa a lo largo de todo el desplazamiento multiplicada por el desplazamiento, ¿sí? ¿Qué es lo que mencionábamos? Pues al final eso es lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Como quien dice, ¿cuál fue como quien dijera el promedio? Que no es la mejor manera de decirlo, pero sí la fuerza que, creo que es mejor decir la fuerza media, es la mejor palabra que actúa a lo largo de todo el desplazamiento. Entonces, esas dos serían las interpretaciones que podemos dar a este trabajo. ¿De acuerdo? Bueno, ya solamente quedan 2 minutos. Nos queda prácticamente un tema más para poder terminar. Entonces, el día de mañana estaríamos culminando con este tema y iniciando ejercicios. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta al respecto. Antes de quitar o algún comentario Yo para... únicamente una Uh -huh. observación por lo que mencionaste, si pones la diapositiva Sí, de el niño y los patines, perfecto, sí. eh, esto se les puede, o sea, no lo sé ahorita, ¿verdad? Pero ustedes ya tuvieron un primer examen, por cierto, bueno, ya comencé a evaluarlo, pero algo como eso les puede venir en forma conceptual, como una pregunta conceptual, por ejemplo. Hubo algunas preguntas conceptuales en el primer examen, en la primera prueba, que fueron acerca de la tercera ley de Newton, ¿verdad? Y si se fijaron ustedes, creo que la tercera ley de Newton no les vienen, no le evaluaron muchos ejercicios, pero tal vez sí en la parte conceptual. Entonces, este detalle de acá, pues hay que tenerlo en cuenta, pues tal vez para alguna pregunta conceptual que sea algo... las preguntas conceptuales, a pesar de que se leen más fácil, ¿verdad? O sea, porque es conceptual y no tenemos que hacer ningún procedimiento. De hecho, algunas son muy complicadas, toman eh, bastante que pensar, pero no en lo que yo he visto, así como algún ejercicio que lo
que tengamos que pensar esto, no lo han evaluado. Tal vez sí en una conceptual. Eso más que todo era la aclaración. Gracias, Miguel. No sé si alguien de ustedes, algo que les gustaría que quizás mañana se aclarara mejor. Realmente es bastante contenido que hay que ver, entonces estoy tratando claramente que no se escape nada para que se tenga siempre obviamente la oportunidad de consultar, preguntar. Eh, entonces, nada, de momento si no hay preguntas, igual recuerden que está el correo, ¿verdad? lia.vasquez@una.edu.hn, donde ustedes pueden escribirme por cualquier duda. Y pues nada, nos vemos el día de mañana para continuar y estaríamos terminando lo que sería esta teoría más problemas en general de los tres capítulos, de las tres secciones, perdón, que hemos visto. ¿Sí?